Muy bien. Excelente, gracias. Amén. Isabela, baja un poquito tu cámara. Muy bien, chicos. Hoy vamos a trabajar en lo que respecta a lengua y literatura con el texto informativo. Texto informativo, ¿ok? Es un tema súper básico, igual que el texto instruccional que vimos ayer. Este lo que es un poquito más extenso con respecto a lo que se refiere a la estructura, ¿sí? Pero para ello, para que lo puedan entender mejor, le voy a facilitar un video explicativo. ¿Qué es un artículo informativo? Un artículo informativo es un texto no literario sobre un tema de interés. Nos enseñan sobre un tema real y específico. Recuerdo algunos artículos informativos que vimos en clases. Como aves, volcanes, comidas y dinosaurios. Los artículos informativos son claros y ordenados para que los lectores puedan entender y aprender. Entonces, el propósito del artículo informativo es informar sobre un tema de interés general o para diversos públicos. La estructura del artículo informativo contiene 1. Título, 2. Párrafo de introducción al tema, 3. Desarrollo, 4. Conclusión, 5. Imagen. Título. Posee palabras claves relacionadas. Es la idea principal, es decir, el tema. Mi título será Juegos Tradicionales. Párrafo de introducción al tema. Se presenta la información en forma general. Escribiré sobre la importancia de los juegos tradicionales. En el desarrollo encontramos ideas relacionadas con el tema, generalmente organizada bajo subtítulos. Contienen datos, contenidos y definiciones, entre otros. Por ejemplo, el párrafo con el subtítulo El volantín contiene una breve historia del volantín, sus datos y características. El siguiente párrafo con el subtítulo El emboque contiene la descripción, características y requisitos del juego. Conclusión. Párrafo de cierre con ideas generales del tema. Siempre está al final del texto. Ahora te invito a leer mi artículo informativo. Muy bien, chicos. Fíjense que el texto informativo nos habla sobre lo relacionado a temas de información, por eso se llaman textos informativos, ¿sí? Que nos busca es dar información sobre un tema en particular, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos lo que tenemos en nuestro libro, básicamente nos habla de lo siguiente. Los textos informativos tratan temas específicos. Podemos encontrarlo en enciclopedias, diarios, revistas, artículos científicos y libros de estudio, entre otros. El periódico también nos dan noticias informativas, ¿sí? Noticias de interés social, de interés particular para todos. En el texto informativo, ¿verdad? Una de las características fundamentales es informar,
o detallar el tema de forma clara y objetiva. Es decir, que el lector, cuando se encuentre frente a la noticia, frente a ese texto, lo puede entender de manera sencilla y de forma inmediata. El autor que redacta los textos informativos generalmente son personas que están empapadas en el tema, que conocen el tema que están tratando. Y la función principal de ese escritor o del autor es proporcionarle a los lectores más información sobre lo que está tratando. ¿Sí? Muy bien. Básicamente, un texto informativo tiene la siguiente estructura, que lo acabamos de ver en el video, ¿cierto? Pero acá le aparece de forma escrita. Tiene el título. Básicamente, todo texto debe llevar un título. ¿Por qué? Porque nos explica sobre qué es de lo que se está informando. ¿De acuerdo? Un texto informativo sin título estaría incompleto porque no nos daría la visión real de lo que están planteando ni de lo que nosotros queremos saber. Luego del título viene una pequeña introducción. Cuando hablamos de una pequeña introducción, fíjense que ellos allí nos dan un preámbulo, ¿sí?, de lo que se va a tratar, o sea, del tema que van a tratar. Fíjense, dice, contextualiza y presenta el tema que se va a desarrollar. Aquí nos está dando una pequeña, cuando nosotros ya leemos la pequeña introducción, más o menos hacemos referencia o tenemos una idea de lo que vamos a leer. Eso nos permite a nosotros, con la pequeña introducción, saber si realmente ese texto nos funciona o no nos funciona. Luego viene ya la parte gruesa, la parte más importante del texto informativo, que es el cuerpo, es decir, el desarrollo. Aquí se desarrolla el tema principal, es la parte central del texto. Aquí incluye descripciones, ejemplos, citas y fuentes consultadas. Es decir, aquí está toda la información plasmada donde nosotros vamos a poder entender lo que estamos hablando. Luego vienen las imágenes y gráficos. Todo texto informativo debe llevar imágenes, debe llevar gráficos para hacerlo más visual, para hacerlo más entendible. Entonces, las imágenes y los gráficos ilustran información central y ofrecen información complementaria. Usualmente, estos elementos son empleados para atraer la atención del lector. Lo que les decía, mientras más imágenes tenga el texto informativo, mucho más placentero va a ser leerlo. Luego, tienen los subtítulos. Los subtítulos son aquellos que siguen orientando la lectura, pero hablan de temas que están dentro del tema principal. ¿Sí? Organizan la información para orientar la lectura y la comprensión del texto. Y finalmente, tenemos el cierre. Es decir, ya cuando va cerrando el texto. Concluye el texto, allí se resumen las ideas expuestas y en ocasiones incluye una conclusión personal del autor. Entonces, en el cierre, ya cuando va terminando de finalizar el texto, el autor puede incluir una pequeña conclusión personal, es decir, él puede concluir diciendo que según su perspectiva, concluye que el tema fue basado en ciertos aspectos, dependiendo de lo que el autor esté hablando. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos los textos informativos, son uno de los textos de mayor importancia para todos. No es que los demás textos no sean importantes, no. Porque los textos descriptivos, los textos instruccionales, los textos comparativos, funcionan.
tienen una funcionalidad para todos, pero el texto informativo es el que más se usa, es el más usado. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, informa. Básicamente, cuando ustedes necesitan saber de un tema, ustedes colocan en el buscador, porque ya las bibliotecas han dejado de tener tanta afluencia de gente, porque ya todo lo encontramos en internet. Pero toda información que nosotros busquemos, o todo tema, parámetro que nosotros necesitamos saber, lo vamos a hacer mediante un texto informativo. ¿Verdad que sí, chicos? Ok, entonces, el texto informativo es básicamente conocer un tema particular. ¿Sí? Que la característica es que el lector lo entienda de forma clara y pertinente. Y la estructura es el título, la introducción, el cuerpo o el desarrollo, los subtítulos, las imágenes y el cierre. ¿Sí? Son 6. Son 6. Ahí están detallados cuáles son la estructura del texto informativo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre este texto? Es súper sencillo, chicos. Súper básico. Ok. Cuando nosotros tomamos el periódico, ¿cierto? Y lo abrimos y empezamos a leer cualquier noticia, esas noticias forman parte de los textos informativos. Cuando nosotros agarramos un libro, una enciclopedia o una guía y vemos cualquier tema, por ejemplo, el tema que nosotros vimos ayer, que era de la adaptación de los seres vivos, eso es un texto informativo. ¿Por qué? Porque allí nos están detallando de manera clara todo lo referente a lo que nosotros encontramos en el título, ¿cierto? Si nosotros en un texto informativo no tiene título, va a ser muy complejo que podamos comprender lo que vamos a realizar. ¿Sí o no, chicos? Muy bien. Excelente. Entonces, fíjense, si nosotros nos vamos a la página 146, si nos vamos a la página 146, allí vamos a encontrar la actividad que vamos a hacer. Y la vamos a empezar a hacer aquí en clase. Le voy a ir explicando una a una. Vámonos con la actividad número 1. Dice, es una actividad después de leer, es básicamente una actividad de comprensión de lo que acabamos de hacer con el texto informativo. Dice, completa las siguientes fichas a partir del texto informativo que leíste. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el texto informativo que tenemos en la página 144 que nos habla de la basura electrónica, ¿cierto? Luego, el título del texto es, ustedes van a colocar ahí cuál es el título del texto. ¿Cuáles son los subtítulos que tiene? Tienen que revisar bien, tienen que leer bien, porque hay varios subtítulos. Luego, vamos con la número 2. Responde, ¿cuántos millones de toneladas de basura electrónica se produjen en 2018 a nivel mundial? Aquí van a solamente a responder básicamente lo que le están preguntando allí. De acuerdo a lo que establece el texto, entre 2012 y 2018 se han generado 88.000 toneladas adicionales de basuras electrónicas en el país. ¿A qué cree que se debe este aumento? Justifica. Esto es personal. Fíjense que aquí dice inferencial. Cuando habla de inferencia, quiere decir que la persona da la opinión personal de lo que están hablando.
Aquí en la número 3, yo debería encontrar 16 respuestas distintas. ¿De acuerdo? Número 4. Consulta en qué lugares de tu ciudad puedes depositar los siguientes objetos. Escribe lo que indagues en un párrafo breve y compártelo. Aquí tienes los objetos que puedes, dónde los puedes depositar, es decir, dónde lo puedes botar. Y abajo vas a escribirlo. Esto lo podemos hacer de último, porque tienen que investigar en internet. Número 5. Escribe el nombre de cada parte del texto expositivo frente a su definición. Fíjense que del lado izquierdo tienen un pequeño desarrollo y del lado derecho tienen unos pequeños rectángulos. Mauricio, preste atención, Mauricio, deje de hablar con la persona que está allí. Ayer fue lo mismo. Entonces, dependiendo de lo que me estén hablando acá, nosotros tenemos que escribir en la parte derecha de la columna qué estructura del texto expositivo estamos leyendo. ¿Sí? Número 6. Lee cada idea y escribe I si corresponde a la introducción del texto, D si pertenece al desarrollo o C si pertenece al cierre. De igual forma, del lado izquierdo tenemos 4 pequeños cuadrados y del lado derecho tenemos una pequeña descripción. Yo voy a leer y usted tiene que colocar una I si es introducción, una D si es desarrollo y una C si pertenece a cierre. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de introducción es que está iniciando. El desarrollo es lo que la parte central y el cierre ya es la conclusión, finalización del texto. Número 7. Explica cuál cree que es la responsabilidad de los usuarios frente al uso de los aparatos eléctricos y electrónicos y su manejo cuando se consideran basura. Esta número 7 también es una respuesta personal. Es decir, básicamente después que usted leyó el tema y lo realizó, usted escribió aquí su pequeña conclusión. ¿Ok? Eso es una actividad de clase que se las voy a colocar como tarea. Es decir, la vamos a ir realizando ahorita aquí. Si se nos acaba el tiempo, la terminamos de realizar y luego la subimos a la plataforma. ¿De acuerdo? Dígame, Rodovaldo. Profe, una pregunta. ¿El texto instructivo puede tener algo que sea subjetivo y aún así estar bien? El texto instructivo. Ajá, el instructivo. Pero es que ahorita Algo que sea subjetivo. no estamos hablando del texto instructivo, Rodovaldo. Estamos hablando del informativo. Ah, sí, perdón. No instructivo, informativo. Perdón, me confundí. Ahora sí, el texto informativo puede tener, ¿qué me dices? Pues sí, puede tener elementos subjetivos de algo que yo mismo pienso, Claro que en vez sí, de por algo eso. que sí o sí. Sí, es que ¿cuándo va a suceder esto? Cuando ya estemos haciendo las conclusiones en el cierre, donde tú das la pequeña conclusión, ahí cuando tú das tu opinión, esa es la parte subjetiva. Lo que el autor plantea, él plasma su idea personal. Básicamente, cada quien tiene una forma distinta de ver las cosas y de plasmarlas. ¿De acuerdo? Dime, Mauricio. Sí. Puedo ir a ver un lápiz. Hijo, pero es que usted debería de tener todo eso listo. En vez de estar conversando, debería tener tu lápiz allí. Yo sí tengo mi cartuchera, pero no la encuentro. Usted antes de comenzar la clase ya debe tener tus materiales ahí, Mauricio. Usted no está en primer y segundo grado, usted está en sexto. Vaya, búsquelo. Ok, comiencen a hacer la actividad. Ahorita les subo la tarea.
Aunque sea una actividad de clase, ustedes deben igualmente subirlo con el formato de tareas, ¿sí? En PDF, un solo archivo. Israel, ¿qué pasó con su cámara ahí? Profe, parece que se movió algo en la computadora, se apagó la cámara. Dígame, Mauricio. Dicen, en el deber de naturales no le pude enviar con el formato de deberes porque no lo tenía ahí, porque lo envié desde teléfono. Bueno, hijo, ya usted sabe cómo son los parámetros, hijo. Ya yo no puedo hacer más nada. Ya bueno.
Dígame, Daniel. Profe, en la pregunta 5 dice escribe el nombre de cada parte del texto expositivo, no dice informativo, eso no le tomamos importancia. Sí, ahí se equivocaron, es texto informativo. Ok, profe, gracias. Ahí tuvo un error el libro. Dígame, Eileen. Profe, que ya acabé. Ya terminó todo. Muéstrame para ver. Hija, pero es que no me muevas el libro porque no veo nada. Tienes que dejarlo tranquila para yo poder observar. Ok. Listo.
profe. Dígame, Rodovaldo. Aileen, recuerda que cuando vaya a subir la tarea, por favor, con el formato de tarea y en PDF, hija. Ya no me la siga enviando en fotos, porfa.